Este día vamos a mirar cuánto valemos nosotros para Dios. Y lo vamos a ver estudiando un tema de la serie Parábolas para despertar la mente. Este título lo saqué de una declaración inspirada que se encuentra en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 101. Ahí dice: Dios quiere que nuestras mentes sean impresionadas, despertadas e instruidas por sus sagradas parábolas. Desea que las cosas de la naturaleza que captan nuestros sentidos retengan la atención e impresionen verdades celestiales sobre la mente. Noten, las parábolas dice que son sagradas. ¿Por qué son sagradas? Porque están relacionadas con Dios y su reino. Dice que ellas despiertan, impresionan e instruyen la mente. Por lo menos de 3 maneras las parábolas despiertan la mente. Despiertan a la imaginación, despiertan al conocimiento y despiertan al deseo de querer imitar al modelo que es Cristo Jesús. Las parábolas son narraciones que Cristo utilizó para colocarlas a la par de verdades espirituales. Con esas parábolas Él ilustraba esas verdades espirituales o las ampliaba. Hay por lo menos en los evangelios 40 parábolas de una manera bien clara. Estas parábolas tienen una relevancia para los tiempos finales que vale la pena que nosotros las estudiemos detenidamente. Una de ellas es la parábola de la moneda perdida. Veamos cómo esta parábola despierta nuestra mente en el tiempo del fin. Abramos la Biblia en Lucas capítulo 15, versículos 8 al 10. Evangelio de Lucas capítulo 15, versículos 8 al 10. Dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué Jesús contó esta parábola? Miremos más arriba, en los versículos 1 al 3, ahí donde empieza el capítulo 15. Vean ustedes lo que dice acá. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. A ver, hermanos, ¿cuántos dice que venían para oírle? Todos. ¿Y cuántos son todos? Pues son todos los que pudieran haber allí. Se acercaban, dice, todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo, como ustedes pueden ver, Jesús contó la parábola para dar una respuesta a la queja de los fariseos que decían que Él recibía a los pecadores. ¿Por qué los pecadores venían para oír a Cristo y no para venir a oír a los fariseos?
Miren qué interesante. Los fariseos se sentían incómodos ante la presencia de Jesús y los pecadores se sentían cómodos. Los que deberían de sentirse cómodos estaban incómodos, los fariseos. Y los que deberían de sentirse incómodos por su condición de pecadores, estos se sentían cómodos. ¿En qué estaba la diferencia? En la necesidad. En que los pecadores necesitaban de Jesús, mientras que los fariseos no necesitaban de Él. ¿Cómo has venido a Jesús esta mañana? ¿Cómo te has presentado a Jesús esta mañana? ¿Como necesitado? ¿Como un alma que necesita de Él? ¿Como un pecador que necesita urgentemente de Jesús? Eso era la diferencia entre ambas audiencias. Hermanos, pero esto le causaba envidia a los fariseos, porque los pecadores más bien le sentían miedo a ellos, porque ellos los rechazaban. En cambio Jesús los recibía. Y esta envidia es la que hacía que murmuraran de Él. De manera que para enseñarles a estos fariseos, y por supuesto a todos los demás que estaban escuchando, para enseñarles hasta dónde llega el amor de Dios por los perdidos, procedió a contarles 3 parábolas, de las cuales la dracma o moneda perdida es una de ellas. Ahora, lo importante aquí es la mujer que tiene las 10 dracmas y que procede a buscar la que se le ha perdido. Pregunto, ¿por qué era tan importante para la mujer esa dracma que se le había perdido? Si solo era una, le quedaban 9. ¿Por qué era tan importante? Mis hermanos, porque esa dracma era parte de la dote que su padre le había dado cuando ella se casó. Aparte de eso, esa dote, ella la cuidaba mucho y la conservaba, porque el plan de ella era transmitírsela a sus hijas cuando una de ellas se casara. De manera que era muy querida y era muy apreciada toda la dote, y una tan sola que se perdiera, pues implicaba para ella una gran pérdida. Ahora, esta dote, la pérdida de una de ellas, pues como ustedes pueden notar, envolvía también un gran sentimiento. Aparte de que también ella era bien pobre, porque la dote apenas era ¿de cuánto? De 10 monedas. Y una moneda de estas era el equivalente a un denario, que representaba un día de trabajo en aquellos tiempos. Así que, aunque fuera una sola la extraviada, era una gran pérdida, no cabe duda para esta mujer. Pero es de destacar el esmero que ella le pone a la búsqueda de la moneda que se le ha perdido. Dice que inmediatamente lo primero que hizo fue ¿qué cosa? A ver, ¿qué hizo? Síganme por favor. ¿Qué fue lo primero que ella hizo? Encender una lámpara. Eso fue lo primero que ella hizo, encender la lámpara. ¿Por qué razón? Porque las casas en aquellos tiempos no tenían ventanas y eran bien oscuras, y aunque fuera de día necesitaban de una lámpara, sobre todo en estos casos cuando era de buscar algo que se había perdido. Pero aparte de eso, también tenía algo, y es que
Las casas, los pisos no eran alfombrados como los de hoy o de cerámica, eran de tierra. Y por lo tanto era necesario, aparte de encender la lámpara, también agarrar ¿qué cosa? Una escoba y comenzar a barrer. Pero es interesante cómo ella barrió. Dice que barrió con diligencia. ¿Qué significa esto? Con mucho cuidado, con mucho esfuerzo, porque barriendo podía echarle más polvo más tierra a la dracma. Lo hizo con mucho cuidado. Es admirable, hermanos, que el hacer las cosas así, con mucho cuidado, con diligencia, con esmero, pues tiene su recompensa. Porque nosotros miramos que dice que finalmente, ¿qué sucedió? La encontró, la halló, y entonces, ¿qué hizo inmediatamente? Compartir su gran alegría con sus amigas y vecinas. Hermanos, esta mujer estaba que no cabía de gozo porque había encontrado la dracma. Y aquí viene la comparación. Recuerden que Jesús siempre contó una parábola para comparar una verdad celestial o para ilustrarla. Y aquí viene la comparación. Dijo Jesús en el versículo 10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En otras palabras, el Señor dijo: ¿quién se imagina? Dijo Cristo. Voy a imaginarme yo contando la historia, contando la parábola. ¿Quién se imagina cómo es el amor de Dios? Y todos estaban a la expectativa. Pues miren, el amor de Dios por los perdidos es semejante a una mujer que tenía 10 dracmas y se le perdió una. El Señor está comparando el grande amor que Dios tiene por los perdidos y el gozo que siente cuando los encuentra con el gozo que esta mujer manifestó al encontrar aquella dracma. Hermanos, Dios se goza cuando uno de sus perdidos hijos es encontrado por Él y lo restaura espiritualmente. De manera que en esta mañana ustedes pueden ver cuánto valor tiene para Dios un alma. Cuánto valor tiene para Dios usted, mi hermano. Todos los que estamos aquí tenemos un gran valor para Dios. Hermanos, tanto que aunque sea uno de nosotros que hubiera estado perdido, aunque sea por uno de nosotros, Él hubiera venido. Y se lo pongo aquí como el don profético lo describe. Dice: el alma que se ha entregado a Cristo es más preciosa a sus ojos que el mundo entero. El Salvador habría pasado por la agonía del Calvario para que uno solo pudiera salvarse en su reino. Nunca abandona a un alma por la cual murió, a menos que sus seguidores escojan abandonarle. Él lo sostendrá siempre. Deseo de toda la gente, página 446. Hermano, hermana, pudiéramos terminar el sermón esta mañana y con esta declaración te la llevas en tu corazón y serás feliz por el resto de la semana. Porque mira lo que dice: que por haberte entregado a Jesús, tú eres más precioso, más preciosa que el mundo entero. Eres precioso y preciosa a los ojos de Dios más que el mundo entero. Y aunque solo uno de nosotros hubiera estado perdido, el Señor dice, hubiera venido a pasar la agonía del Calvario. Oh, qué grande es el amor de Dios. Nunca, dice, nos abandona a menos que nosotros escojamos abandonarle a Él. ¿Y por qué el Señor nos valora tanto? Mis hermanos, porque como moneda perdida que nosotros éramos o podemos estar, todavía se conserva en nosotros algo de la imagen y semejanza de Dios.
Todavía hay en nosotros un rastro de la imagen de Dios. Y por eso Él nos valora tanto. Mire lo que dice el don de profecía. La moneda, aunque se encuentre entre el polvo y la basura, es siempre una pieza de plata. Su dueño la busca porque es de valor. Así toda alma, aunque degradada por el pecado, es considerada preciosa a la vista de Dios. Pero ahora viene y lo pongo en amarillo porque es lo más hermoso de la aclaración para mí. Así como la moneda lleva la imagen y la inscripción de las autoridades, también el hombre, al ser creado, llevaba la imagen y la inscripción de Dios. Y aunque ahora está malograda y oscurecida por la influencia del pecado, quedan aún en cada alma los rastros de esa inscripción. Palabra de vida, gran maestro, página 152. Hermanos, todavía conservamos los rastros de la inscripción del carácter de Dios. Por eso es que el Señor nos valora tanto. Y por eso hizo el gran sacrificio de venirnos a buscar. Pero también en esto se muestra su grande amor. Pues veamos lo que dice la Escritura en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19. Primera de Pedro capítulo 1 verso 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, nosotros miramos aquí el apóstol Pedro presentando a Jesús como el gran libertador, pero al precio del Calvario. Al precio del Calvario el Señor nos ha libertado a todos nosotros. El costo de nuestra salvación nos dice cuánto nos valoró el Señor. Sigue diciendo el don de profecía. ¿Quién puede estimar el valor de un alma? Si queréis saber su valor, id a dónde dice, al Getsemaní, y allí velad con Cristo durante esas horas de angustia, cuando su sudor era como grandes gotas de sangre. Mirad al Salvador pendiente de la cruz, oíd su clamor desesperado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mirad la cabeza herida, el costado atravesado, los pies maltrechos. Recordad que Cristo lo arriesgó todo. Por nuestra redención, el cielo mismo se puso en peligro. Podréis estimar el valor de un alma al pie de la cruz, recordando que Cristo habría entregado su vida por un solo pecador. Así que cuando te sientas deprimido, hermano, cuando te sientas deprimida, acuérdate que no hay motivo por el cual estar deprimido o deprimida, porque tú vales mucho para Dios. Tú eres algo precioso ante los ojos de Dios. Y esa tristeza o ese problema que te está causando la tristeza, debes de saber que tu Padre se va a encargar de eso. Vales tanto que mira todo lo que Jesús sufrió por ti. Y lo hizo por el grande amor que nos tiene. Vamos a leer acerca de ese amor en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice la Escritura: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente,
apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué cosa, hermanos? Cristo murió por nosotros. Eso es lo que ha hecho el Señor, mostrar su amor. Un amor tan inmenso, un amor tan grande, que llegó hasta ese punto de morir por nosotros. Y este amor, Pablo lo reitera en el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice Efesios 5, verso 2: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Miren ustedes, dice que se entregó a sí mismo por nosotros por amor. Mis hermanos, no cabe duda que si nosotros, hermanos, nos llegamos a perder al final de los días, será simplemente porque quisimos perdernos, porque Dios ya lo hizo todo para salvarnos. Solo es que aceptemos tan grande acto, tan grande bondad, tan grande regalo. Pero volviendo a la parábola, algo que debemos recalcar es el lugar donde se perdió la moneda. ¿Dónde se perdió la moneda? Se perdió en la casa de la mujer. Pero esa casa es símbolo de la casa de Dios, su iglesia, como también es símbolo de todos nuestros hogares. Pero también, hermanos, cabe destacar de la parábola que la moneda era un objeto inanimado y por lo tanto no sabía que estaba perdida. Y esto, hermanos, tiene una grande enseñanza. Porque si la casa de la mujer es símbolo de la casa de Dios, la iglesia, ¿qué podría significar el hecho de que hayan personas en la iglesia como la moneda? Si la moneda es algo inanimado que no sabe que está perdido, ¿será que puede haber en la iglesia algún hermano, alguna hermana, algún joven? Puede haber alguno que está perdido y no lo sabe, es decir, no es consciente. Bueno, dejemos que el don profético hable. Dice: la moneda perdida simboliza a los que están perdidos en sus faltas y pecados, pero no comprenden su condición. Están apartados de Dios, pero no lo saben. Sus almas están en peligro, pero son inconscientes e indiferentes. En esta parábola Cristo enseña que aún los indiferentes a los requerimientos de Dios son objeto de su compasivo amor. Han de ser buscados para que puedan ser llevados de vuelta a Dios. Pregunto nuevamente, ¿será que en esta iglesia que está reunida aquí esta mañana y en esa iglesia del aire que está reunida allí en su casa, ¿será que puede haber algún indiferente? ¿Será que puede haber alguno que es inconsciente de su condición espiritual? Sin duda que sí. Entonces, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer a nosotros si hubiera en la congregación un hermano que nosotros le venimos viendo una actitud, una conducta, que se nota que hay una gran frialdad en él, que se nota en sus cositas que sube ahí en el Facebook, en sus cositas que sube en el Instagram, que se nota ahí lo que anda poniendo en las redes, realmente que el hermanito
pues está con nosotros los sábados, pero en la semana Él está en otro mundo. ¿Qué nos toca a nosotros hacer con Él? Oh, mis hermanos, ese hermanito, él cree que está bien. Él no cree que está perdido, él no cree que pueda estar haciendo algo malo. Él es inconsciente. Pero aunque es inconsciente, aunque es indiferente, ¿será que siempre es amado por Dios? Es amado por Dios. Y mire lo que dice el Espíritu de Profecía que a nosotros nos toca hacer con él o con ella. Dice, el cuidado con que la mujer buscó la dracma perdida les enseña a los seguidores de Cristo una lección con respecto a su deber hacia los que yerran y se extravían de la senda recta. La mujer, ¿qué cosa hizo? Encendió su candil para tener más luz y luego barrió la casa y buscó diligentemente hasta encontrar la moneda. Aquí se define claramente cuál es el deber de los cristianos hacia aquellos que necesitan ayuda porque se han apartado de Dios. No se debe abandonar, dicen, las tinieblas y el error a aquellos que han errado, sino que deben emplearse todos los medios de que se disponga para traerlos de nuevo a la luz. Se enciende el candil y mediante fervientes oraciones en procura de la luz celestial, para encarar los casos de aquellos que se encuentran creados por las tinieblas y la incredulidad, se escudriña la palabra de Dios para hallar puntos claros de la verdad, a fin de que los cristianos se encuentren tan fortificados con los argumentos que surgen de ella, con sus amonestaciones, amenazas y expresiones de ánimo, que puedan alcanzar a los que se han apartado. En otras palabras, hermanos, ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer inmediatamente con los indiferentes en la iglesia? Lo primero que tenemos que hacer es ¿qué cosa? Encender el candil. Encender la lámpara como hizo la mujer. Lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra y lumbrera mi camino. Si usted quiere de verdad a un hermano en la iglesia, a una hermana, y le mira que está vistiéndose mal, que está haciendo cosas que no son correctas, hermano, hermana, antes de ir con ella o con él, encienda la lámpara. Encienda la lámpara y busque aquí algo que Dios le dé para poder compartir con él o con ella. La mujer lo primero que hizo fue encender la lámpara. Es decir, encontrar, hermanos, en la palabra de Dios es lo que nos toca a nosotros, el consejo adecuado para el hermano o para la hermana. Dice que si no lo hacemos, se lo pongo, está ahí en amarillo, la indiferencia y la negligencia tendrán que hacer frente al desagrado de Dios. Hermanos, esta es una responsabilidad que nos toca a todos como hermanos. Lo más fácil es criticar a la joven, criticar al joven. Lo más fácil es criticar a la hermana o al hermano. Pero Dios le dice a usted ahora, no lo critiques, enciende la lámpara. Enciende la lámpara. Ahí vas a encontrar luz para darle a ese hermano, para alumbrarle el camino. Por eso cuando a mí me vienen con críticas de un hermano, a mí me molesta. Porque yo digo, antes de venir a criticar, hubieras ido a hablar ya con el hermano, a orar con él y expresarle con todo tu corazón, con todo tu amor, lo que estás viendo en él. Mis hermanos, si nosotros cumplimos con esta responsabilidad, todas las monedas perdidas que estén dentro de la iglesia, las vamos a encontrar, las vamos a restaurar y después nos vamos a alegrar de que los restauramos para Dios. Dice, si los ángeles de Dios se regocijan cuando los pecadores vienen y confiesan sus errores y retornan al compañerismo de sus hermanos,
¿Cuánto más, dice, deberían alegrarse los seguidores de Cristo, siendo pecadores ellos mismos, ya que cada día necesitan del perdón de Dios y de sus hermanos, al ver regresar a su hermano o hermana que fuera engañado por los sofismas de Satanás y siguiera una conducta equivocada que le ocasionó sufrimiento? Si los ángeles se alegran, nosotros también debemos alegrarnos cuando la hermanita o el hermanito dejó la conducta que traía y ahora manifiesta un buen testimonio para Dios. Dice que en lugar de mantener a distancia a los errantes, los hermanos deben ir a su encuentro. En lugar de censurarlos porque están en tinieblas, deben encender, ¿qué cosa? Sus propias lámparas, para obtener más gracia divina y un conocimiento más claro de las Escrituras, de modo que puedan disipar las tinieblas de aquellos que están en el error. Gracias, dice, a la luz que les traen. Y cuando tienen éxito, dice, y los apóstatas comprenden su error y se avienen a seguir en pos de la luz, deben recibirlos como alegremente, y no con un espíritu de murmuración o haciendo un esfuerzo para darles a entender la magnitud de su pecado, por cuya causa se ha requerido preocupación extraordinaria, ansiedad y fatigoso trabajo. No deberíamos tener comentarios donde le hagamos sentir pues todavía más mal de lo que está o estaba. Dice, si los puros ángeles de Dios saludan el evento con alegría, ¿cuánto más deben regocijarse los hermanos, quienes a su vez han necesitado simpatía, amor y ayuda cuando han errado y no han sabido cómo salir del paso al encontrarse en las tinieblas? Hoy los testimonios tomo 1 de la página 303 a la 304. Yo quisiera animarles a todos en esta mañana que comiencen a pensar qué hermano o qué hermana yo observo que está un poquito frío espiritualmente o que anda mal con el Señor, para encender, hermanos, la lámpara y proceder a buscarle por allí, orando juntos y aconsejándolo. Pero a veces somos muy duros con las personas que andan mal, con las personas que fallan, con las personas que no han hecho lo recto delante de Dios. Somos muy duros y el don profético nos lo va a decir en esta hora. Miren ustedes. Pero cuán poca de la compasiva ternura de Cristo manifiestan los que profesan seguirle. Cuando uno yerra, con frecuencia los otros se sienten con libertad para hacer aparecer el caso tan malo como sea posible. Sí, en los comentarios a veces hacemos más grande el error del hermano. Los que son, dice, tal vez culpables de pecados tan grandes en otra dirección, tratan a su hermano con severidad cruel. Ya se nos olvidó cómo Dios nos trató a nosotros, ¿verdad? Ya se nos olvidó cómo Dios tuvo paciencia con nosotros, cómo Él tuvo misericordia con nosotros y nos perdonó. A veces, hermanos, miren ustedes, a veces al que Dios más le ha perdonado es el que se vuelve más duro a veces contra el otro que anda cometiendo algo malo. Dice, cuando uno yerra, dice, con frecuencia los otros se sienten con libertad para hacer aparecer el caso tan malo como sea posible. Los que son tal vez culpables de pecados tan grandes en otra dirección, tratan a su hermano con severidad cruel. Los errores cometidos por ignorancia, irreflexión o debilidad son exagerados hasta presentarse como pecados voluntarios y premeditados. Al ver a las almas extraviarse, algunos cruzan las manos y dicen, yo le dije, sabía que no se podía fiar en ella. Así, dice, adoptan la actitud de Satanás, regocijándose en espíritu de que sus malas sospechas resultaron correctas. Joya los testimonios, tomo 2 páginas 248. El hermano no duró mucho en la iglesia por alguna razón y nosotros ya lo sabíamos que no iba a durar.
Y apenas se va, le decimos al compañero: yo ya sabía que no iba a durar en la iglesia. Yo sabía que era cuestión de tiempo para que hiciera eso que hizo. Dice que cuando hacemos ese tipo de comentarios, adoptamos la actitud de Satanás, regocijándose en espíritu de que las malas sospechas resultaron correctas. Hay que tener cuidado, hermanos, cuando se trata de hablar de otro hermano. Cuando se trata de hablar de un hermano, de sus faltas, de sus debilidades, de sus defectos, hay que tener mucho cuidado. Porque usted está hablando de alguien que es precioso todavía ante los ojos de Dios. Puede ser como ande, puede andar como ande, puede hacer las cosas que anda haciendo, pero esa persona es preciosa ante los ojos de Dios. Y tengan mucho cuidado con sus comentarios que haga. Yo creo que nosotros deberíamos de poner en práctica mejor lo que dice Gálatas 6:1. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Gálatas 6:1. Nos dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y mire lo que es el verso 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, lo que toca a nosotros es a esa muchacha, a ese muchacho, a esa hermana, a ese hermano que nosotros lo vemos que anda mal. Lo que toca a nosotros es hacer lo que dice este versículo. Que nosotros, dice que somos, ¿qué cosa? Espirituales. Busquemos restaurarlo con espíritu de mansedumbre, porque ha sido sorprendido ¿en qué? En una falta. Noten, el propósito de hablar con él o con ella es restaurarlo, pero debe hacerse con espíritu de mansedumbre, considerándose uno mismo, porque no vaya a ser que más adelante uno mismo caiga en lo mismo que este hermano ha caído. Hermanos y hermanas, lo que necesitamos nosotros es tener misericordia los unos de los otros. Lo que necesitamos nosotros es de llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Tenemos que tener, hermanos, un espíritu perdonador para los que yerran, porque al final ni nos han ofendido a nosotros, sino que han ofendido ¿a quién? A Dios. Pero a veces, hermanos, como que a nosotros nos hubieran ofendido porque adoptamos una actitud de rechazo, de evadir, de sacar la vuelta por aquí, porque no hemos comprendido el amor de Dios. Hermanos, hay personas que se van de la iglesia porque sencillamente se cambian de iglesia, y eso hay que respetarlo. Pero los que se van porque cayeron en el pecado, porque se descarriaron espiritualmente, porque desanimaron y están en el mundo, ¿qué le toca a la iglesia hacer, hermanos? Encender la lámpara. Y luego, ¿qué cosa? Agarrar la escoba y ponerse a barrer diligentemente hasta encontrarlos y ver si los trae de regreso al redil de Dios. Sería bueno que usted ahora pensara: ¿quiénes de nosotros están afuera de este redil porque se desanimaron, cayeron en el pecado y ya no van más a ningún lugar y simplemente han vuelto al mundo? ¿Quiénes? Para que encendamos la lámpara y procedamos a buscarlos. Bueno, eso era en cuanto a la aplicación que tiene la parábola del hecho de que la moneda se perdió en la casa, aplicándola a los hermanos que se pierden en la iglesia.
Pero vamos a hacer ahora la aplicación de la parábola a la familia, al hogar. Porque aquí hay una aplicación donde todos los padres tenemos que ponernos muy atentos, porque hay una grande enseñanza. Y siempre ustedes saben, aquí predicamos a la ley y al testimonio. No predicamos cuentos, no predicamos inventos de un hombre, traemos solo inspiración de Dios. Así que dejen que el don profético diga cómo es que esto se aplica a la familia. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 152. Esta parábola tiene una lección para las familias. Con frecuencia hay gran descuido en el hogar respecto al alma de sus miembros. Entre ellos quizá haya uno que está apartado de Dios. Pero cuán poca ansiedad se experimenta a fin de que en la relación familiar no se pierda uno de los dones confiados por Dios. Noten, hermanos, es posible que en nuestro hogar haya uno o varios de la familia que se han apartado de Dios, y que nosotros, por lo tanto, nos toca de la misma manera encender la lámpara. Y encendida la lámpara, empezar a barrer y descubrir por qué está perdido. Y buscar, hermanos, encontrarlo para Cristo nuevamente. Dice que nosotros deberíamos tener ansiedad por eso. Pero con frecuencia hay descuido. Una vez platiqué con un hermano y me dijo: ¿sabe, pastor? Dice que a mi hijo le di homeschooling. Lo saqué de la ciudad al campo. Y apenas llegó a los 18 años y se fue al college. Me dijo: papá, no quiero nada con Dios. Dile a la iglesia que me borren, porque yo no sigo más con Dios. Y mientras me decía eso, este hijo a los días me dice mi hija lo mismo. Y yo le pregunto a Dios: Señor, ¿en qué fallé? Hermanos, él mismo llegó a la respuesta y dice: pastor, a la conclusión que llego como padre es que yo ya los tenía perdidos en mi propia casa y yo no sabía. En mi casa estaban perdidos y solo era asunto que llegaran a los 18 años para demostrar lo perdidos que estaban. Hermanos y hermanas, nos toca a nosotros encender la lámpara ahora y mirar cómo están nuestros hijos. Pero miren ustedes cómo es que se hace esto de encender la lámpara. Aquí se los pongo. La mujer de la parábola busca diligentemente su moneda perdida. Enciende el candil y barre la casa. Quita todo lo que pueda obstruir su búsqueda. Aunque solo ha perdido una dracma, no cesará en sus esfuerzos hasta encontrarla. Así también en la familia. Si uno de los miembros se pierde para Dios, deben usarse todos los medios para rescatarlo. Tengo 3 hijos, tengo 2 hijos. Pues como padre me toca estar atento y ver quién de los 2 o quién de los 3 ya me está dando muestras de que lo tengo perdido en mi casa. Noten ustedes, dice que se tiene que quitar todo lo que pueda obstruir su búsqueda. Y tenemos que hacer todo lo que se pueda, usar todos los medios para rescatarlo. Pero noten esto que viene a continuación. ¿Cómo se hace este trabajo? Practiquen todos los demás un diligente y cuidadoso, ¿qué cosa? Examen propio. Antes que yo busque rescatar a mi hijo, antes que yo busque a mi hijo que está perdido,
yo tengo, dice, que hacer un cuidadoso examen propio y ver dónde yo estoy fallando. Dónde como padre me he equivocado o me estoy equivocando. Noten, sigue diciendo, investigues el proceder diario, véase si no hay alguna falta o error en la dirección del hogar por el cual esa alma se empecina en su impenitencia. Hermanos y hermanas, lo que la sierva del Señor está diciendo aquí es prácticamente decir en otras palabras lo que Jesús dijo en Mateo 7, versículo 1 al 5. Miren lo que dijo el Señor ahí. Mateo 7, versículo 1 al 5. Dijo el Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la paja que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos y hermanas, ¿cómo podemos aplicar esto a los padres de familia? ¿Cómo podemos aplicar esto a los hermanos mayores? Sin duda, mis hermanos, como dice la sierva del Señor, haciendo un examen propio y mirar cuál es la viga que yo tengo, para que con la ayuda de Dios saque primero esa viga y entonces ver la basurita que tiene mi hijo, que tiene mi hija. ¿Cómo le llama el Señor aquí? Al padre que pretende corregir a su hijo, queriendo quitarle la basurita que tiene cuando no se quita su viga que tiene en el ojo. ¿Cómo le llama el Señor? Hipócrita, le dice. Ahí está la esposa queriendo quitarle al esposo la basurita y con tamaña viga ella en sus ojos. Ahí está el esposo también queriendo quitarle la basurita al esposo y con tamaña viga que él tiene en sus ojos. Hermanos, es hipocresía querer nosotros arreglar la vida espiritual de la esposa, del esposo o de los hijos cuando ni siquiera nos ponemos a arreglar la nuestra. Es hipocresía decirle al hijo, mira, no pierdas tanto tiempo en las redes sociales, no te contamines en lo que ves allí. Es una hipocresía que yo le diga eso cuando yo me la paso haciendo lo mismo. Es una hipocresía que yo le diga a mi hijo, conságrate más al Señor, toma las cosas de Dios en serio en tu vida, cuando yo mismo no estoy bien consagrado y tomando en serio las cosas de Dios. Dice Jesús, no sean hipócritas. Cuando se trata de buscar al perdido en la casa, el que lo va a buscar, quite la viga que tiene en su ojo, quite su pornografía que tiene, quite su música mundana tal vez que todavía oye, quite esa negligencia que le ha entrado de que ya no estudia la Biblia y no ora. Hermano, encienda usted su lámpara, encienda su lámpara, llénese de la luz que tiene la lámpara y entonces alumbre a su hijo. Miren lo que dice el don de profecía. Los padres no deben descansar si en su familia hay un hijo que vive inconsciente de su estado pecaminoso. Enciéndase el candil. Ya sabemos, ¿verdad? Que el candil es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Póngase a estudiar.
pídale al Señor que le muestre en su palabra cómo va a aconsejar a su hijo. No pretenda ir usted de sabio o de sabia a decirle porque tiene tantos años de vida. No, no, no. Encienda la lámpara y el sabio de los sabios le va a decir lo que le tiene que decir a su hijo. Dice, enciéndase el candil, escudriñese la palabra de Dios y al amparo de su luz examínese diligentemente todo lo que hay en el hogar para ver por qué está perdido ese hijo. Vamos a ver si son los iPad que están en la casa. Vamos a ver si son los iPhone, los smartphones. Hay que buscar. No sabemos si en la noche cuando nos vamos a la cama ellos se quedan con esos aparatos y se la pasan toda la noche navegando. Hay que buscar diligentemente. La mujer de la parábola encendió la lámpara, agarró la escoba y con mucha diligencia, con mucho cuidado comenzó a barrer. También nosotros como padres, con mucha diligencia, con mucho cuidado, hay que ver dónde puede estar la falla. Hay que ver si será que ya casi no platico con ella o con él. Hay que ver si la comunicación se perdió entre padre e hijo. El otro día mi hija me dio una gran lección a mí. Platiqué con ella un ratito, le di unos consejos y luego me dijo, gracias por haber hablado conmigo. Son cosas que muchas veces se pierden en el hogar por muchas ocupaciones y por ahí el enemigo gana terreno. Noten ustedes, dice que hay que ver por qué está perdido ese hijo. Escudriñan los padres, dice, su propio corazón. Examinen sus hábitos y práctica. Los hijos son la herencia del Señor y somos responsables ante Él por el manejo de su propiedad. Hermanos y hermanas, Dios nos ayude a todos para que en la casa la esposa, el esposo, enciendan su lámpara, agarren la escoba y se pongan a barrer hasta encontrar al hijo que se le ha perdido. Porque no puede usted darse el lujo de tener un hijo perdido en la casa. Sigue diciendo el don de profecía, hay padres y madres que anhelan trabajar en algún campo misionero. Hay muchos que son activos en su obra cristiana fuera de su hogar, mientras que sus propios hijos son extraños al Salvador y su amor. Muchos padres confían al pastor o al maestro de la escuela sabática la obra de ganar a sus hijos para Cristo, pero al hacerlo descuidan su propia responsabilidad recibida de Dios. La educación y preparación de sus hijos para que sean cristianos es el servicio de carácter más elevado que los padres pueden ofrecer a Dios. Es una obra que demanda un trabajo paciente y un esfuerzo diligente y perseverante que dura toda la vida. Al descuidar este propósito, demostramos ser mayordomos desleales. Dios no aceptará ninguna excusa por tal descuido. Palabras de vida del Gran Maestro, página 153. A veces nosotros nos preocupamos por ganar almas, ¿verdad? Allá afuera. Nos preocupamos porque otras gentes conozcan el mensaje que nosotros conocemos. Pero ¿qué de los nuestros que tenemos en la casa? ¿Qué del hijo y la hija que hace ratos no le importa más esta verdad presente? Tengo que preocuparme primero por ellos. Tengo que buscar la manera como invierto tiempo, enciendo mi lámpara, agarro la escoba y diligentemente comienzo a ver cómo rescato ese corazón para Dios, antes que ir a buscar a alguien allá afuera. Y no digo que esa obra no se deba hacer, claro que se debe hacer, pero primero tenemos que hacer la obra de la casa, salvar a los nuestros. Hermanos, si por alguna razón ya lo hemos intentado y vemos que no nos da resultado, vemos que por más que invertimos tiempo, hablamos con ellos, de todas maneras salimos mal porque no nos comprenden o no lo he hecho bien,
Hermanos, de cualquier manera quiero decirles hoy, no se desanimen, hay que seguir haciéndolo. Hay que seguir haciéndolo. Nosotros somos los que tenemos que buscar esa dracma. No espere, dice, no espere que esa obra la haga el pastor, la haga el maestro de escuela sabática. No, esa obra le toca a usted como padre. Por favor, no vuelva a decir, a mis hijos ya no les interesó más las cosas de Dios por los sermones que escuchaban. No, mi hermano. No le eche la culpa al predicador por los sermones que predica. Busque usted mismo, allá en su casa, en su propio corazón, la causa de por qué esa frialdad en su hijo. No le corresponde echarle la culpa al pastor o al maestro de escuela sabática. Mire lo que dice esta declaración. Pero no han de desesperar los que son culpables de descuido. La mujer que había perdido una dracma buscó hasta encontrarla. Así también trabajen los padres por los suyos, con amor, fe y oración, hasta que gozosamente puedan presentarse a Dios diciendo, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová. ¿Quién dijo esas palabras? El profeta Isaías. Hizo bien su trabajo con sus hijos. Veamos lo que él dijo. Vamos al libro de Isaías, capítulo 8, verso 18. Dice el profeta aquí: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Fíjense, él podía poner a sus hijos como ejemplos de que cumplían con la misión que Dios les había asignado. ¿Qué padre no le gustaría decir lo mismo cuando, habiendo encontrado a sus hijos, pueda decirle a él en aquel día, al Señor, he aquí yo y los hijos que me diste? Dice el don profético, esta, dice, es la verdadera obra misionera y es tan provechosa para los que la hacen como para aquellos en favor de los cuales se realiza. Mediante nuestro fiel interés en el círculo del hogar, nos preparamos para la obra en pro de los miembros de la familia del Señor, con los cuales viviremos por las edades eternas si somos fieles a Cristo. Hemos de mostrar por nuestros hermanos y hermanas en Cristo el mismo interés que tenemos mutuamente como miembros de una familia. Mis hermanos, tenemos todos que ponernos a hacer esta obra en este tiempo del fin, porque no busca el Señor salvarnos solo a nosotros, sino también a los hijos que Él nos dio. Y tenemos que hacer hasta lo imposible. Miren ustedes, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Mire todo lo que Él hizo. Yo le pregunto, ¿qué ha hecho usted por su hijo, por su hija? ¿Ya hizo usted todo lo imposible? Jesús vino hasta morir por usted, para salvarlo. ¿Qué ha hecho usted por su hijo, por su hija? ¿Ya hizo hasta lo imposible por rescatarlo? ¿Ya invirtió tiempo para sentarse con él o con ella? Como amigo, como amiga. ¿Ya encendió la lámpara pidiéndole al Señor sabiduría? Mis hermanos, en este tiempo del fin el Señor trae esta parábola para que todo su pueblo remanente la entienda y se ponga con todo su amor y corazón a buscar a los perdidos. Los perdidos de su hogar como los perdidos de la iglesia. Y de allí, sin duda, vamos a salir afuera a buscar a los perdidos que son también parte de la gran familia de Dios. Dice que el Espíritu de Profecía dice que donde quiera que estemos, la dracma perdida espera nuestra búsqueda. Y pregunta, ¿la estamos buscando? Día tras día nos encontramos con los que no tienen interés en la religión. Conversamos con ellos y los visitamos, mas mostramos interés en su bienestar espiritual. Les presentamos a Cristo como el Salvador que perdona los pecados. Con nuestro corazón ardiendo con el amor de Cristo, les hablamos acerca de ese amor. Si no lo hacemos, dice, ¿cómo podremos encontrarnos con esas almas perdidas, eternamente perdidas, cuando estemos con ellas delante del trono de Dios? Así que, hermanos, no esperemos más.
No esperemos más y hoy mismo decidamos a buscar a alguien, porque la venida de Cristo está cerca. Nosotros sabemos que la venida del Señor está cerca y no podemos quedarnos callados. Debemos hablar como aquellos leprosos cuando Samaria fue sitiada, que ellos primero callaron, solo ellos deleitándose con las verdades, digámoslo así, espiritualmente hablando, pero luego reconocieron su pecado y dijeron: no es bueno lo que estamos haciendo, es día de buena nueva y nosotros callamos. Vamos a la casa del rey y demos la buena nueva. Hermanos y hermanas, hay que ir a las casas de nuestros hijos aun cuando ya se hayan casado. Hay que tomar el teléfono y aunque ya no estén con nosotros, démosles una llamadita y digámosle: hijo, hija, Cristo viene pronto, yo quiero salvarme contigo. Hay que interesarnos, hay que evangelizarnos. No lo demos por sentado que ellos ya conocen. No, mi hermano, tenemos que hacer ese trabajo y no vamos a hacerlo solos, hermanos. Dios ha prometido que los ángeles nos van a acompañar en esa obra. Mire, aquí se lo pongo en esta cita inspirada. Todos los ángeles del cielo están dispuestos a cooperar en esta obra. Todos los recursos del cielo están a disposición de los que tratan de salvar a los perdidos. Los ángeles os ayudarán a llegar hasta los más descuidados y endurecidos. Y cuando uno se vuelve a Dios, se alegra todo el cielo. Los serafines y los querubines tañen sus arpas de oro y cantan alabanzas a Dios y al Cordero por su misericordia y bondad amante hacia los hijos de los hombres. Mis hermanos, cuando tú vayas a hacer esa obra y como padre o como madre logres rescatar a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, solo imagínate los querubines y los serafines tañendo sus arpas en el cielo, porque tú has traído a tu hijo otra vez a los pies del Señor. No puedes perderte ese gozo en el cielo y también en tu corazón. Pero hay dos cosas que necesitamos para emprender, hermanos, esta búsqueda de la moneda perdida. Y es lo que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Son dos cosas y aquí está la primera que necesitamos para emprender esta búsqueda. Hechos 1, verso 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué necesitamos, hermanos, para hacer esta obra? El Espíritu Santo. Aquella mujer sabía que se le había perdido la dracma. Ella tenía una lámpara allí. Pero para que esa lámpara encendiera, ¿qué necesitaba ponerle a la lámpara? Aceite. ¿Y el aceite es símbolo de quién? Del Espíritu Santo. Tú tienes la lámpara, pero tú necesitas el aceite del Espíritu Santo para que te alumbre. Ora a Dios por el Espíritu Santo. Ora a Dios porque el Espíritu Santo venga a tu vida. Ora a Dios para que el Espíritu Santo como aceite haga alumbrar esta lámpara sobre ti. Y así tú, iluminado, puedas iluminar la vida del que esté en tinieblas. Necesitamos al Espíritu Santo. Pero hay algo más que necesitamos para hacer esta obra, y es las palabras que registra el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
no hay otro mandamiento mayor que estos. Según estas palabras, lo que nosotros necesitamos, hermanos, es poner en práctica la ley del amor. Si nosotros ponemos en práctica la ley del amor, entonces, hermanos, haremos todo lo imposible por nuestro prójimo. Y el prójimo más cercano es ese pariente que tengo en la casa. Hermanos, la ley del amor exige devoción de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestra alma al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Y por último quiero decirles que la moneda perdida es relevante para este tiempo del fin, porque está a tono con la misión del remanente en la obra del tercer Elías que nos toca hacer. Esa obra que fue profetizada por el profeta Malaquías. Vamos a leer Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Dice aquí la escritura: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Noten cuál es la obra de Elías: hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Por eso dije que la parábola de la dracma perdida es relevante para los tiempos finales, porque está a tono con esta misión del remanente, que es lograr esa restauración en la familia, donde el corazón del padre se vuelva al del hijo, el del hijo al del padre, el del esposo a la esposa y viceversa. Dice el don de profecía comentando este texto: aquellos que tienen que preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para el primer advenimiento de Cristo. La obra de Juan el Bautista y la de aquellos que en los últimos días saldrán con el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía en muchos sentidos es la misma. Su obra es la clase de obra que se debe hacer en este tiempo. Maranata, el Señor viene, página 22. Así que, hermanos, quiero preguntar: ¿quiénes de los presentes les gustaría pedirle al Señor que le ayude para hacer de esta obra un propósito para el año 2020? Algunos se proponen muchas cosas, pero nosotros como Iglesia Advenimiento, como hermanos y como padres, hagámonos este propósito en el 2020, y es encender la lámpara, tomar la escoba, barrer con diligencia hasta encontrar al hijo que se ha perdido, al hermano que se ha perdido, y lo podamos traer de nuevo a los pies de Jesús. Que Dios ayude a todos ustedes y que hagan de este propósito algo que no dejen ustedes nunca de esforzarse por cumplirlo. Y estoy seguro que Dios les va a ayudar. Es mi deseo y oración que todos encendamos la lámpara y busquemos al perdido, porque el perdido lo tenemos en nuestra misma casa o lo tenemos en la iglesia. Pero como Cristo vino para buscar a los perdidos, nosotros también busquémoslo y gocémonos al encontrarlo. Que Dios les bendiga. Al Calvario solo Jesús ascendió, llevando pesada cruz, y al morir en ella el mortal dejó un fanal de gloriosa luz. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a un lugar de paz y eterno amor.
solo me guiará, la cruz solo me guiará al lugar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. Me gustaría, hermanos, que este mensaje no caiga en saco roto y que me ayuden porque mientras yo lo estaba preparando, yo vi a muchos en esa condición de que hay que buscarlos. Y me gustaría que me ayuden todos los que están tal vez un poquito más avanzaditos en su relación con Dios. Echen un vistazo. ¿Qué jóvenes no están aquí? ¿Dónde están? Ayúdenme, busquémoslos. Hay que mirar que hermanos o hermanas no están más con nosotros porque se han descarriado, porque se han apartado del mensaje, porque no están más en la fe. Hay que buscarlos, hay que llamarlos y hay que decirles que los extrañamos y que los amamos. Que este sea nuestro propósito, como dije, en este año que viene. Vamos a orar, a pedirle a Dios que nos ayude a lograrlo. Padre nuestro, te suplicamos que esta palabra que nos diste ahora no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra en nuestros corazones. Que nos mueva, Señor, a ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a de verdad tener amor por los perdidos, a preocuparnos por ellos. Puede ser, Señor, que el niñito de 4 años, 5 años, ya haya algo por ahí, ya da manifestaciones en su carácter que demuestran, Señor, que se está perdiendo, que se puede perder. Oh, Señor, ayúdanos a muy atentamente a barrer en la casa todo lo que esté allí obstruyendo y haciendo daño ya en la vida de ese niño. Padre, que lo mismo suceda con los jóvenes que podamos tener. Y, Señor, que esto mismo hagamos como iglesia. Ayúdanos, por favor, a poner por obra tu palabra, a encender la lámpara, a leer de ella, a alumbrarnos en ella. Ayúdanos, Padre, a que con tu Santo Espíritu podamos encontrar en esta lámpara, tu palabra, la luz que necesitamos para alumbrar al que esté en la oscuridad. Oh, Padre, te rogamos por nuestros hijos y te pedimos que en este año que viene logremos rescatar a muchos para tu reino. Te pedimos que este año que viene nos ayudes a que cumplamos con este propósito de ver qué hacemos, qué podemos hacer para lograr que aquel que está retirado, frío, regrese a tus pies. Danos sabiduría para saberlo hacer y sobre todo, danos amor por él. Pero antes, danos amor por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.